¿Te ha pasado que ingresas elementos estructurales a tu software, pero no entiendes cómo realmente está trabajando esas estructuras? Hoy comienza nuestra retroalimentación en el marco del ámbito estructural. Para que nosotros podamos entender plenamente cómo funcionan las estructuras, debemos remontarnos a los principios fundamentales. Principios fundamentales de la mecánica clásica, pasando por la teoría de la elasticidad y obviamente llegando hasta la teoría de la plasticidad, para ver cómo trabajan de manera conjunta en una estructura de hormigón armado ese elemento estructural llamado acero y ese elemento estructural llamado hormigón. No se deforman de la misma forma, pero trabajan de una forma conjunta bajo lo que nosotros denominamos estados límites últimos de rotura y estados límites últimos de servicio. Pero para que nosotros podamos entender cómo funciona realmente una estructura, debemos remontarnos a los conceptos básicos. Sí, señores, este video va a tratar de los conceptos más básicos, retrocediendo hasta la secundaria, hablando de trigonometría, hablando del famoso vector y hablando de descomposiciones de vectores y por supuesto las tres leyes del equilibrio, que es la base fundamental para realizar un cálculo estructural. Si el video te está sirviendo, suscríbete de forma gratuita. Comparte el video, dale un me gusta y activa la campanita. Eso nos ayuda a seguir creando contenido de valor en el marco de la ingeniería estructural. Vamos a comenzar por algo tan básico como las matemáticas. Las matemáticas para luego pasar por el estudio de la física. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a recordar en matemática como número 1? Será la trigonometría. La trigonometría no solamente como fórmulas matemáticas. Nosotros debemos comprender qué estudia la trigonometría. Principalmente vamos a estudiar los triángulos y uno en especial, este famoso triángulo denominado triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo porque nosotros tenemos la premisa de que todo triángulo tiene 3 ángulos internos. Recordemos, 1, 2 y 3 ángulos internos. La particularidad que tiene el triángulo rectángulo, uno de los 3 ángulos dentro del triángulo es un ángulo recto. ¿Y qué es un ángulo recto? Un ángulo que posee 90 grados. Premisa número 1, triángulos rectángulos. Para hablar de los triángulos rectángulos no debemos olvidarnos de nuestro genio matemático y filósofo Pitágoras. Pitágoras, natural de Grecia, regala al mundo su teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras aplica a un triángulo rectángulo. Recordemos, triángulo rectángulo cuyo ángulo interno, uno de los ángulos internos, es 90 grados. Recordemos que la sumatoria de alfa, o sea el ángulo alfa, más el ángulo beta, más el ángulo recto, nos da una sumatoria de 180 grados. Esa es la ley. Los 3 ángulos internos de un triángulo nos tiene que dar como resultado 180 grados. ¿Qué nos manifiesta el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos manifiesta una fórmula espléndida. Ahora vamos a hacer música. Nos dice el lado más grande lo denominamos o lo nombramos hipotenusa. Y eso es igual, o sea, vendrá a ser una ecuación al cateto A, que viene a ser el nombre que nosotros le damos a uno de los lados, a cualquiera, jóvenes, a cualquiera. Aquí no hay regla que el de abajo es el cateto A o el de arriba es el cateto A. A cualquiera nosotros podemos nombrar cateto A, más el cateto B, que viene a ser el nombre del otro lado que conforma el triángulo, toda la ecuación elevado al cuadrado. O sea, esto es una igualdad, una ecuación. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Y una vez que nosotros conocemos este primer teorema, podemos encontrar la hipotenusa o en su defecto podemos encontrar un cateto A o un cateto B. Ahora bien,
¿por qué hablamos nosotros de trigonometría? Porque tenemos que conocer las identidades trigonométricas. 2. Las identidades trigonométricas principalmente son 3. Vamos a utilizar 3, aunque nosotros sabemos que son 6. Vamos a comenzar con el primero, el seno, el famoso seno. Número 2, el coseno, el seno, el coseno y número 3, la tangente. Sí, señores, estamos yendo de lo básico a lo que es más específico para nuestra carrera. El seno, su representación matemática está dada porque esta identidad trigonométrica es el seno de un ángulo, o sea, siempre tiene que haber un ángulo. El seno de un ángulo, vamos a llamarlo tita, es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Recuerden que nosotros ya hemos nombrado a nuestros lados como catetos. Tangente es igual al cateto opuesto, OP, sobre el cateto adyacente. Ahora, recordemos que aquí arriba nombramos cateto A y cateto B. ¿Cuál será el cateto opuesto y cateto adyacente? Muy bien, te lo voy a explicar de una forma que no te vas a olvidar nunca. Si te ha gustado el video, recordá suscribirte, compartir el video y activar la campanita. Muy bien, siempre hay que tomar en cuenta que estos dos ángulos, tanto ángulo alfa, nuestro ángulo número 1, y nuestro ángulo número 2, beta, pueden cambiar de posición. ¿Está bien? Esa es la regla número 1. Vamos a dibujar primero para alfa. El cateto opuesto de alfa, que está con rojo, fíjense, es el lado, porque a los lados lo llamamos cateto, que se opone o que está enfrente del ángulo. ¿Cuál viene a ser ese? Este cateto, que lo habíamos nombrado cateto A. Lo habíamos nombrado cateto A, no de adyacente, solo cateto A. Y el cateto adyacente viene a ser el otro lado que conforma el ángulo. Porque recordemos que aquí arriba el lado más largo viene a ser la hipotenusa. Entonces el otro lado que conforma el ángulo, ese será mi cateto adyacente, que en este caso es el cateto B. ¿Está bien? Por eso mis fórmulas de las identidades trigonométricas para el ángulo alfa serán seno de alfa igual a cateto opuesto, que viene a ser cateto A, sobre hipotenusa, que es la H. Coseno de alfa será cateto adyacente, que en mi caso es cateto B, sobre hipotenusa. Y mi tangente viene a ser cateto opuesto, que viene a ser cateto A, sobre cateto adyacente, que en este caso es cateto B. Ahora vamos a hacer para beta. Fíjense, ¿cuál es el cateto que se opone o está enfrente del ángulo beta? Viene a ser este cateto B. Este es mi cateto opuesto para mi ángulo beta, y el adyacente viene a ser justamente el cateto A, cateto adyacente, porque esta es mi hipotenusa. Entonces igual realizaré mi seno de beta es mi cateto opuesto, que viene a ser cateto B, sobre hipotenusa. El coseno viene a ser, el coseno del ángulo beta viene a ser mi cateto adyacente, que en este caso es el cateto A, sobre hipotenusa. Y finalmente mi tangente de beta vendrá a ser mi cateto opuesto, que viene a ser cateto B, sobre cateto adyacente, que es el cateto A. Muy bien, ya hemos repasado trigonometría, las identidades trigonométricas, nuestro famoso teorema de Pitágoras. Ahora vamos a pasar a la introducción a la física y vamos a comenzar a hacer música y a soñar con la naturaleza. Nuestro primer concepto es vectores. Recordemos que los vectores son identidades físicas que poseen 3 propiedades. En la universidad nos enseñan que poseen 3 identidades, pero en realidad son 4. Número 1 viene a ser el módulo. El módulo no es más
que la magnitud o lo que vale el vector. ¿Ya? Recordemos que el concepto de vector es una identidad física que se puede medir, o sea, nos sirve para medir fenómenos naturales. El vector es una identidad física que nos sirve para medir fenómenos naturales y posee magnitud, o sea, módulo. Número 2, posee dirección, o sea, la dirección está dada por el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. La dirección puede ser 5 grados, 10 grados, 20 grados, 0 grados, 180 grados, 350 grados, etc. Y número 3, posee sentido. El sentido no es más que la cabecita, o sea, la flecha que nos indica si va a un entorno positivo o si va a un entorno negativo. ¿Y cómo es eso, ingeniero? Ahí viene la cuarta propiedad. Todo vector tiene que tener un punto de aplicación, o sea, tiene que estar en algún lado, no puede estar simplemente en el vacío. Y para eso tenemos que recordar a nuestro gran filósofo y matemático René Descartes. René Descartes nos dio este conjunto de sinfonía llamado plano cartesiano. El plano cartesiano, recordemos que está compuesto por 4 cuadrantes o 4 planos: cuadrante 1 o plano 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, donde está compuesto a su vez por 2 ejes: el eje de las X o las abscisas y el eje de las Y o las ordenadas. Juntos hacen un par XY que nos representa coordenadas, y es ahí donde nosotros vamos a poner nuestro punto de aplicación para nuestro vector. Entonces, esta flechita que nosotros llamamos sentido nos va a indicar a qué plano va a corresponder el sentido de nuestro vector. Entonces, un vector nosotros lo vamos a poner como punto de aplicación en el 0 de coordenadas y, por ejemplo, tendrá esta ubicación. Entonces tendrá esta dirección o este ángulo, tendrá este módulo, tendrá este sentido y este es su punto de aplicación. Muy bien, ya hemos recordado casi todo. Vectores. ¿Por qué nosotros nos enfocamos en la trigonometría para vectores? Para descomponer. La mente del ser humano trabaja mucho más fácil cuando trabajamos sobre los 2 ejes cartesianos, X y Y. Es por ello que nosotros recordamos en primera instancia nuestra trigonometría. Supongamos que tenemos el vector A. El vector A tiene un módulo, o sea, un valor de 20 toneladas. Tiene una dirección de 30 grados con respecto de la horizontal en X y tiene un sentido positivo, X positivo, Y positivo, y su punto de aplicación está en el eje de coordenadas 0, 0. Ahora bien, para que nosotros podamos trabajar y realizar suma de vectores, realizamos la famosa descomposición. Podemos formar un triángulo. Fíjense, lo voy a hacer con otro color. Aquí vendría a estar nuestro triángulo conformado por nuestro vector y el eje X. Fíjense, es un triángulo rectángulo, por ende podemos aplicar el teorema de Pitágoras y a este ángulo de 30 grados yo lo puedo denominar alfa. Alfa será los 30 grados y es entonces que podemos descomponer nuestro vector A en el componente A en X, o sea, el vector en el eje X y A en el eje Y. Una particularidad que siempre me preguntan mis alumnos ingenieros: ¿por qué a este lo denominamos Y? Porque si usted hace un reflejo en el eje de las Y, va a tener la misma magnitud, el mismo sentido, la misma dirección. Este vector, vamos a decir 1' con este vector 2'. Entonces son idénticos. Por eso, al conformar el triángulo, este da lo mismo que este vector A en Y esté sobre el eje Y o esté paralelo al eje Y conformando el triángulo. ¿Está bien? Y es fácil entonces nosotros poder descomponer, porque vamos a iniciar con nuestro seno de 30 grados, un seno de un ángulo cateto opuesto, que viene a ser el componente en Y, el vector en componente en Y, sobre hipotenusa,
que es A, que es el vector A. Coseno de 30 viene a ser el cateto adyacente al ángulo, que viene a ser mi vector A en X sobre hipotenusa, y mi tangente de 30 grados vendrá a ser mi cateto opuesto, mi componente en Y, sobre mi cateto adyacente, mi componente en X. Y es así que nosotros podemos descomponer y encontrar. Esto es fundamental para realizar el siguiente paso, que viene a ser estática. Número 2, y con esto finalizamos. La estática es el estudio del equilibrio en los cuerpos. Y de la estática podemos nosotros nombrar 3 leyes fundamentales. Número 1, la sumatoria de las fuerzas horizontales de un sentido a otro sentido es igual a 0. Segunda ley, la sumatoria de fuerzas verticales en un sentido es igual a 0. Y por último, la sumatoria de los momentos en un punto de aplicación es igual a 0, con el giro a conveniencia nuestra horario. Para finalizar, explicaré qué significa un momento. Si tenemos nosotros una articulación, vamos a decir, nosotros tenemos una persona. Vamos a suponer que ejercemos esfuerzo aquí en la espalda. Alguien viene y se apoya en el señor y ejerce una fuerza P de 20 kilos. Eso obviamente va a mover a la persona, pero es un esfuerzo directo sobre el cuerpo de la persona. Sin embargo, si viene una persona y le da un ladrillo en la mano, nosotros queremos, el ladrillo ejercerá una fuerza gravitacional por efecto de la gravedad vertical hacia abajo, y es aquí, si nosotros analizamos en este punto del hombro, vamos a decir en el nudo A, va a generar un momento, y el momento viene a ser la fuerza por la distancia del brazo. Entonces el momento es igual a fuerza por distancia, que es lo que me genera un giro. Por eso es que los momentos también son denominados giros en estática y en la mecánica de sólidos, y por supuesto en la resistencia de materiales, que es la retroalimentación que realizaremos. Si llegaste a este punto del video, quiere decir que ya empezó tu retroalimentación. Empezamos a recordar lo básico hasta llegar a la resistencia de los materiales, y posteriormente vamos a ver los estados límites últimos de servicio y de rotura, y vamos a ingresar a nuestro software estructural. Si te ha gustado el video, compartirlo, suscribirte, dale un me gusta y por sobre todo activa la campanita. ¿Para qué? Para que te llegue la notificación de los próximos videos que iremos subiendo semana a semana. Nos vemos en el próximo video.